Qué bueno que pueda acompañarnos. Bienvenidos una vez más al inicio de este estudio bíblico semanal. Vaya conmigo a la Escritura, a uno de los libros más cortos que tenemos en la Biblia y por supuesto en el Nuevo Testamento, y es la carta a Filemón. Carta a Filemón. Probablemente le cueste, si usted tiene una Biblia de papel todavía, un libro todavía, llegar a ella, porque es tan pequeña que dura apenas un capítulo, es una hojita nada más que usted va a encontrar en la Escritura antes del libro de los Hebreos o de la epístola a los Hebreos y después de la epístola a Tito. Usted la va a encontrar ahí alojada justo en medio, y vamos a meditar en los próximos minutos bajo el tema: abramos nuestro corazón al reconcilio. Abramos nuestro corazón al reconcilio. De esta manera vamos a aprender de parte de Dios qué es lo que Él quiere de nosotros en cuanto a reconciliarnos, a perdonar. Y vamos a leer esta epístola, que es una epístola en verdad peculiar, debo decir. Es algo que Dios permitió que estuviese en el canon bíblico, o sea, que fuera tomada como un libro de la Biblia. Y es en verdad una carta muy personal del apóstol Pablo, es algo bien íntimo, y como ustedes podrán ver, y vamos a analizarla toda porque solo son 25 versículos, y vamos a leerla por supuesto completa y luego vamos a hablar acerca de ella, pero como les decía, es bien peculiar. Dios permitió esto porque trae una gran enseñanza y es necesario que la analicemos. Así que voy a leer primero todo el texto y luego vamos analizando versículo por versículo. Y la palabra dice: Filemón, versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como por necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más a ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más que lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y ahí se acabó todo el libro de Filemón, o la epístola a Filemón. Como ven, es algo bastante corto. Así que vamos a entrar en el análisis primero del texto y luego en la aplicación que el Señor ha puesto para usted y para mí.
Empezamos viendo de dónde viene la carta. Bueno, Pablo la escribe y como oímos un poco más adelante, dice escrita de su mano. Generalmente el apóstol Pablo y muchos de los escritores bíblicos no escribieron las cartas de su mano. Habían personas dedicadas a la escritura. En aquel tiempo no era como ahora, ¿verdad? Hoy podemos escribir en una servilleta, en un pedazo de papel, en un cuaderno o hacerlo digitalmente. En aquel tiempo escribir era un arte, era algo bien especial y muy bien pagado. A las personas se les llamaban escribientes y estos escribientes tenían que conseguir la tinta, la pluma y por supuesto el papiro, el palimpsesto o cualquier otro tipo de material en el cual pudieran escribir. Entonces la persona tiene que tener buena letra, por supuesto, porque alguien tenía que leer eso claramente. Entonces era un arte el poder ser un escribiente. Y no todos tenían esa facilidad. Entonces Pablo generalmente utilizaba este tipo de servicio para poder escribir sus cartas. Pero en esta nos damos cuenta que él dijo hace un momento que la escribía de su mano. Entonces él se describe y dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Y es porque esta epístola está fechada más o menos en el año 60 después de Cristo, durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, casi al mismo tiempo en que fueran escritas también las epístolas a los Efesios y a los Colosenses. Por eso se le llama las epístolas de la prisión, porque fueron escritos mientras el apóstol estaba preso en Roma. Entonces aquí estamos viendo que esta pequeña carta fue escrita en esa misma fecha, 60 más o menos después de Cristo. Entonces él dice que él está prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo. Timoteo es el destinatario de las dos cartas, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Y Timoteo llegaba, recuerden, a visitar a Pablo y de alguna forma tenía entrada para poderle acompañar. ¿A quién va dirigida la carta? Después de la coma dice al amado Filemón, colaborador nuestro. Él es el destinatario de la carta, él es el destinatario principal de la carta. Y luego él dice y a la amada hermana Apia y a Arquipo. Vamos a ver quiénes son estas personas de las cuales habla el apóstol acá. Bueno, pues Filemón era la traducción de esta palabra griega al español, significa afectuoso. Filemón es afectuoso. Era un discípulo de Pablo que residía en dos lugares. Los estudiosos de la escritura a veces lo ubican en Colosas o a veces lo ubican en Laodicea. Laodicea es un nombre que estoy seguro usted ya ha escuchado, pues aparece dentro de las 7 iglesias del Apocalipsis. Las cartas a las 7 iglesias, una de las destinatarias es esta iglesia en Laodicea. Entonces a Filemón se le ubica ya sea en Colosas o en Laodicea, que ambas quedaban en la misma zona. Este hombre era industrial del área textil y tenía muchos obreros y también tenía esclavos. Este hombre probablemente fue convertido por Pablo, si nosotros vemos lo que dice Filemón 19, que lo vamos a analizar, y era un cristiano activo, pues celebraba reuniones en su casa, como bien lo vamos a analizar también. Era un obrero bien conocido por 5 colaboradores de Pablo, junto con Apia y Arquipo, que se mencionan acá. Ya vamos a ver quiénes son. Filemón también recibió una breve carta personal de Pablo y Timoteo, en lo que el apóstol expresa gratitud por su comunión en amor y en fe con ellos. Pues bueno, Apia, la persona que se menciona ahí, la forma latina se escribe con doble P, H, I, A. Podemos entender, aunque no hay algo confirmado históricamente, que puede ser la esposa de Filemón o alguien muy cercano a Filemón, una persona muy cercana, y ella y Arquipo, si no hubieran pertenecido a la familia de Filemón, difícilmente hubieran sido incluidos en la carta que le mandó el apóstol. O sea que había una relación doméstica entre ellos. Arquipo se menciona también en Colosenses, además de en la carta de Filemón. Y le mandan saludos a Arquipo, que es compañero de milicia, dice el apóstol en el versículo 2. Este título hace suponer que Arquipo era
probablemente el director o el pastor o quien estuviese a cargo de la comunidad cristiana que se refería Pablo ahí cuando se reunían en su casa. Se le menciona en Colosenses 4:17 y vemos que también él es ubicado en la zona de Colosas y la Odisea, y podría ser el hecho de que aparezca entre pasajes relativos a la Odisea y a Colosas que implicara que Arquipo pudiese haber sido pariente cercano de Filemón. Así que estas dos personas que están muy cerca de él también iban a tener esta carta. Lo que le está diciendo el apóstol es que también va orientada la carta para que se lea a estas personas y probablemente también a las mismas iglesias por el tipo de mensaje que esta carta tenía. Entonces dice: Arquipo, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en tu casa. Quiere decir que este hombre abría las puertas de su casa. Antes, en una iglesia cristiana naciente, apenas era el año 60 después de Cristo, nos damos cuenta que no habían templos en ese momento, estaban las sinagogas como los lugares de reunión. Entonces la iglesia primitiva se reunía en casas y Filemón tenía abierta su casa para esto. Es importante notar lo siguiente: este hombre era un gran empresario y tenía una empresa textil. Y como vimos, puede ser que tenía algunos colaboradores, pero también había esclavos. En este tiempo de la historia era común tener esclavos. No quiere decir que estemos a favor o que el apóstol Pablo haya estado a favor del sistema de esclavos. Probablemente él no estaba de acuerdo, lo deja entre líneas en esta carta cuando él hace la petición, pero no hay un señalamiento específico en contra de la esclavitud. Era una práctica normal en aquel tiempo, muy mala. No quiere decir tampoco que Dios avalara esa práctica, pero en aquel tiempo el esclavo era también llamado como una herramienta humana, es decir, no era más que un objeto que tenía vida propia. Es lo que los amos pensaban de sus esclavos. Se compraban y se vendían como que eran un objeto, y cuando se portaban mal, los patrones podían quemarlos ponerles un sello caliente, como hacían con las reses, y ponerles una letra que quería decir que había sido desobediente, o había sido ladrón, o se había robado algo, se había quedado con algo. Y había todo tipo de abusos en aquel tiempo en contra de los esclavos. Habían personas con mucho dinero que tenían muchos esclavos y se divertían viéndolos morir, o si se portaban mal les pegaban con martillos y herramientas, y eran personas que en verdad veían a estos otros seres humanos menos que animales. Entonces la situación no era fácil para los esclavos, y en este aspecto esta carta cuenta la historia de este hombre Filemón, que como muchos otros tenían una gran cantidad de esclavos. No sabemos exactamente si Filemón trataba bien o mal a los esclavos. Vamos a asumir que, siendo cristiano nacido de nuevo, él tenía misericordia de la gente. Sin embargo, la estructura social y la estructura productiva estaba cimentada sobre la idea de que el esclavismo era parte de toda esta estructura, y creemos que al principio la iglesia cristiana no se pronunciaba en contra de esto porque era desarmar la estructura social que había en el tiempo, y que poco a poco entonces la iglesia fue segregando a la esclavitud y quitándola, metiendo el mensaje de amor de Cristo. Entonces quiero que aquí tengamos mucho cuidado, porque en ningún momento el Señor avala la esclavitud ni el abuso a otras personas, sino que sustituye este hecho con el hecho de que el amor de Cristo va por encima de estas cosas, y que
y que nosotros nos convertimos con el tiempo, dejamos de ser esclavos, aunque ahora hay gente que abusa de las personas, pero ya no es esa esclavitud de cadenas y de barcos llenos de seres humanos que eran traficados y vendidos. Ahora la esclavitud es distinta. En nuestro tiempo siempre es un sometimiento vulgar en contra de los seres humanos, pero pues la figura cambió un poco a lo largo del tiempo. El mensaje de Cristo, el mensaje central de la Biblia, que es un mensaje de amor. Vamos a ver más adelante algunos versículos que apoyan esta parte, y es en donde el Señor dice que todos somos iguales delante del Señor y que no hay bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre, que todos somos lo mismo para Dios. Y eso es lo que esta gente debía entender. Entonces vamos a ver el mensaje del apóstol Pablo y vamos a analizar, teniendo este contexto, de qué se trata esto. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí hasta el versículo 3 termina la salutación, se llama. Esa es la primera parte donde él saluda a quien está, a quien la manda y hacia cuál es el destinatario. Versículo 4 empieza ya el cuerpo de la carta. Doy gracias a mi Dios. Dice que lo primero que hace es dar gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que da gracias a Dios porque él se recuerda de que Filemón de verdad es una persona de fe. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Él va adelante diciéndole, yo sé que tú amas a Cristo y amas a los santos. A los santos se refiere a todos aquellos que habían creído en Jesús como Señor y Salvador. Está preparando el terreno para lo que viene más adelante. Yo sé que tú amas a los santos, yo sé que tú amas a los creyentes. Y probablemente Filemón diga, sí, yo amo a los santos, amo a los creyentes en Cristo, claro que sí. Y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Para qué dice la participación de tu fe? Para que en verdad, poniéndole fe a todo esto que ya hablamos, sea eficaz en todo el bien que hay en vosotros en Cristo. Primero él empieza, digo una vez más, preparando el terreno para lo que después él iba a pedir. Está evidenciando que él admira a Filemón por su estilo de vida cristiano, profundo, nacido de nuevo. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Tú no le haces daño a nadie, le está diciendo, sobre todo a aquellos que ya somos nacidos de nuevo. Versículo 8, y aquí empieza ya un poco más de frente. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego. Pablo sabía que como él había sido el padre espiritual de Filemón, él tenía autoridad para poderle exigir ciertas cosas. Pero Pablo no era de ese estilo, sino que Pablo lo hacía con el amor de Cristo. Y dice que aunque él tiene libertad para mandarle lo que conviene, es decir, para ordenarle cosas que él sabe que le van a hacer bien a Filemón, dice, más bien ruego por tu amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Y dice, bueno, no te voy a imponer nada, no te voy a dar una orden porque no quiero eso, sino que quiero que lo que voy a pedirte salga de tu corazón que ha sido transformado e impactado por el amor de Jesucristo. Y aquí es a donde viene la base para nosotros también, porque lo que nos pide este mensaje en esta oportunidad es que nosotros utilicemos todas las herramientas que Dios nos ha dado, incluido el amor de Cristo, para ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, pero ponerlo en práctica de verdad, no que solo quede del diente al labio, no que solo sea un dicho, sino que en verdad haya un ejercicio de mi parte para poder ejecutar el amor de Cristo. Y él dice, bueno, siendo yo como soy, fíjate, le dice, yo ya estoy viejo, estoy preso, prisionero por Jesucristo, por andar predicando la palabra, por lo tanto yo entiendo lo que tú sentís. Te ruego, y aquí empieza el versículo 10, creo que Filemón empezó a leer esta parte hasta llegar a este punto y dijo, no sé qué me está diciendo Pablo, porque empieza su carta con una
con una introducción como esta. Pero aquí viene el meollo del asunto. Te ruego por mi hijo Onésimo. Yo creo que cuando él leyó esto, Filemón se sorprendió, tal vez se hizo para atrás en su silla. Onésimo, ya ni me acordaba de Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué quiere decir esto? Por algún motivo, Onésimo fue a dar a Roma y fue a estar cerca, no sabemos si preso probablemente, pero fue a dar a estar cerca de Pablo y se convierte a Cristo este muchacho Onésimo. Ya vamos a ver quién era. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo fue esclavo de Filemón. Onésimo había sido comprado por Filemón y le debía respeto y todo lo que ya hablamos acerca de esa relación que había entre los amos y los siervos, o amos y los esclavos en aquel tiempo. Entonces Onésimo, lo que se cree, de acuerdo al estudio que se ha hecho, es que huyó, o sea, desertó de ser parte del equipo de esclavos de Filemón, y no solo esto, sino que aparentemente robó algo. En aquel tiempo se les escribía una letra o se quemaba con un sello caliente en la frente de los esclavos aquellos que habían sido rebeldes o aquellos que habían sido ladrones. Se marcaban con un hierro caliente para que quedaran marcados el resto de su vida que eran esclavos ladrones o desobedientes. En este caso, Onésimo había hecho ambas cosas. Había huido, había robado algo a Filemón y se había ido. También algunos comentaristas dicen de que Onésimo probablemente llegó desde Colosas o la Odisea, que era donde vivía Filemón, y huyendo de él había ido a perderse a Roma, que era una ciudad, la ciudad más grande del imperio, y que ahí dijo, bueno, aquí nadie me va a conocer, nadie me va a perseguir, nadie va a saber de que yo ando huyendo. Probablemente no tenían su sello todavía y él podía andar en libertad y por eso había escapado. Entonces que en Roma había él ido a ocultarse en medio de la multitud para no ser encontrado por su amo. Y de esa manera providencial, el Señor lo había hecho, quizás robó otra vez y lo metieron preso y por eso fue a caer a la prisión donde estaba Pablo, y entonces el Señor ya tenía un plan para este hombre. Todo esto más o menos es la historia detrás de Onésimo, el esclavo de Filemón. Y aquí está Pablo diciéndole a Filemón, su antiguo amo, que se ha reunido con él y que ahora es un hijo suyo, engendrado en sus prisiones. Por supuesto, está hablando de un hijo espiritual, está hablando de una persona a la que él llevó a los pies, condujo a los pies de Cristo. Entonces nos damos cuenta que él empieza así, dijo, en un tiempo, versículo 11, te fue inútil, no te sirvió, huyó y te robó, pero ahora a ti y a mí, le dice, nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Vean ustedes, aquí hay un pequeño pero importante lenguaje, el detalle lingüístico que apoya esta teoría. En el versículo 12, la versión que yo estoy leyendo, que es la Reina Valera, hace escribir a Pablo que ha enviado de nuevo a Onésimo a Filemón, pero en el verbo griego es anapempein, sí, así se pronuncia, anapempein, y este verbo se usa regularmente con el sentido de referir un caso a alguien oficialmente para una decisión. Es decir, como aquí dice, te lo vuelvo a enviar, significa, es como hacer un oficio legal. Esta es oficialmente una decisión que yo estoy tomando. Eso le estaba diciendo el apóstol. Esa parte del versículo 12 es en verdad es un vocabulario muy judicial. Como quien dice, oficialmente he tomado la decisión de mandártelo de regreso porque esto es lo que tenés que hacer. Aunque ya le había dicho hace un momento que iba a confiar en su amor, iba a confiar en su transformación, porque este hombre, Filemón, tiene todos los derechos de la vida de Onésimo, tiene todos los derechos de la vida de Onésimo, puede hacer lo que quiera con él porque legalmente era su esclavo.
Yo quisiera retenerle, dice el versículo 13, conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Yo quisiera que él se quedara aquí, pero él tiene que arreglar su situación y tú también tienes que arreglar su situación con él. Esa es la mentalidad de Pablo. Versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. ¿Por qué? Porque él está respetando las leyes. Hubiera sido muy feo el hecho de que Filemón se diera cuenta de alguna forma, y lo vamos a ver más adelante en la despedida. Marcos, Aristarco, Demas o Epafras, ellos viajaban a la zona de la Odisea o a la zona de Colosas. De hecho, llevaron las cartas que el apóstol Pablo había escrito desde su prisión. Ellos fueron los mensajeros que entregaron estas cartas en Colosas y en la Odisea. Y hubiera sido muy feo que eventualmente uno de ellos hubiera comentado el hecho de que se encontraron con Onésimo cuando fueron a recoger las cartas a la prisión y que Filemón pensara mal. Entonces Pablo está siendo transparente y dice: nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necedad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, está hablando de Onésimo, para que le recibieses para siempre. Como quien dice, tú lo compraste, es tuyo y va a ser tuyo el resto de la vida, para siempre. Pero en el versículo 16 apela a esta petición, a esta necesidad, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. La petición más fuerte de toda esta epístola, de toda esta carta muy personal de Pablo, está en el versículo 16. Y quizá esa parte fue la que más le debe haber impactado a Filemón. Ahora, estamos hablando de Filemón, que de acuerdo al perfil que Pablo nos ha descrito de él acá, es un hombre nacido de nuevo, es un ministro del Señor, es una persona que abre las puertas de su casa para poder hacer iglesia, está reuniendo a todos los cristianos, y a este hombre le deja esta tarea tan grande de perdonar a un esclavo prófugo y de perdonar a un esclavo que le robó, ladrón, pero que ha sido transformado por el poder de Dios. Y dice: yo me quisiera quedar con él, pero no lo puedo hacer, y te lo tengo que mandar, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Y quiero pedirte que cuando este hombre llegue ya no lo trates como a un esclavo, sino como a un hermano amado. Qué difícil, ¿no es cierto? Primero, este hombre, Filemón, debe botar las barreras sociales. Segundo, debe botar las barreras raciales. Tercero, tiene que botar las barreras económicas. Cuarto, tiene que botar sus propias barreras de rencores, de enojos y de cualquier otra cosa contra una persona que antes en su vida pasada él hubiera considerado un poco menor que un animal. Pero en esta transición, vean la prueba a la que es sometido Filemón en este versículo 16, enviado por el apóstol Pablo, por supuesto, quien a su vez había sido inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto. Imagínense la petición: no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí. Yo ya lo considero así, está diciendo el apóstol Pablo, pero cuanto más para ti, porque te conviene a ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Esto está duro, porque le dice: si de verdad me querés, si de verdad me tenés estima, si de verdad reconoces lo que he hecho por Cristo, recibile como que fuera a mí mismo. O sea, Pablo está poniéndolo todo, como dicen el dicho, toda la carne en el asador. Había tirado todo por este hombre. Es por eso que esta carta es tan importante, porque vemos cómo un hombre de Dios como Pablo ahora está poniendo toda su inversión en un hombre que había sido un esclavo y un ladrón, y le está pidiendo a otro hombre de Dios que ejerza el amor de Cristo sobre este hombre que le ha fallado. Entonces aquí vienen las primeras preguntas para nosotros. Después, por supuesto, haremos la aplicación, pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido probados de la misma forma y tenemos que ayudar a la persona que nos
señaló, que nos criticó. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que ejercitar el perdón de Dios en nuestra vida? Versículo 18. Y si en algo te dañó, ya sabemos que sí lo dañó, o te debe, ya sabemos que robó, ponlo a mi cuenta. Esa es mía. Hace de caso que yo lo hice. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Eso quiere decir que no usó un escribiente para esto, sino que él lo escribió de su mano. Yo lo pagaré. Por no decirte, le dice él, que aún tú mismo me debes a mí también. Veo que Pablo recurre un poco también a este juego de decir, acordate lo que hice por ti. No sabemos en este caso cómo fue esa relación previa entre Filemón y Pablo y qué fue lo que Pablo hizo por este hombre. Ahí no podemos entrar en el campo especulativo, pero vemos que había algo que este hombre le debía a Pablo. Versículo en que por supuesto debe haber sido sin duda la evangelización. Pablo lo debe haber evangelizado a Filemón y lo ha de haber conducido a los pies de Cristo. Versículo 20. Sí, hermano, o sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. O sea, le tiró una regla y le dijo, yo sé que tú vas a hacer más de la regla que ahora te estoy poniendo. Versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y después empieza la despedida, en donde aparecen otros personajes bíblicos que no están relacionados al mensaje como tal de la carta, que le saludan. Epafras, quien el que se iba a llevar las cartas, mi compañero de prisiones, o sea que o llegaba a verlo, o había estado preso con él. Mi prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Ese Lucas del que está hablando es el evangelista, el doctor Lucas. Trabajó muy de cerca con el apóstol Pablo y recuerden, él escribió el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos, ¿verdad? Porque tuvo la oportunidad de recabar información. Es importante aclarar que Lucas no estuvo presente en el ministerio de Cristo como tal, no anduvo dentro de sus apóstoles cercanos, sino que el libro o el Evangelio según San Lucas es una compilación que él hizo porque es contemporáneo de esa época, oyendo y platicando con los otros apóstoles, con el apóstol Pablo. Recuerdan que en ese tiempo también estaba Juan, que era el más joven de todos los apóstoles, y Lucas pudo recabar la información necesaria como para recibir la inspiración del Espíritu Santo y poder compartir el Evangelio según San Lucas. Y luego es parte de muchas de las historias de Pablo que él cuenta en el libro de los Hechos. Mis colaboradores, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y ahí termina la carta de la cual podemos ustedes y yo aprender rápidamente la aplicación esta noche. ¿Por qué cerramos el corazón al reconcilio? ¿Por qué los seres humanos somos así? Lo hacemos cuando existe una ofensa que proviene de una persona cercana, cuando existe ingratitud en el corazón o cuando existe una traición. Son los factores, deben haber muchos otros, pero son los factores que casi siempre están en ese cierre de nuestro corazón al reconcilio. Pero por supuesto hay consecuencias a las que nos lleva la falta de perdón, y es que obstaculiza la gracia de Dios para nuestra vida. Hebreos capítulo 12 versículo 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Obstaculiza, mirad bien, que no dejes de alcanzar la gracia de Dios. Hay un obstáculo, uno de los obstáculos más fuertes que hay, que evitan o previenen el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida, es la falta de perdón. Perjudica a las personas que nos rodean. Cuando nosotros estamos llenos de amargura, entonces empezamos a regalar amargura. Cuando nosotros estamos llenos de odios y rencores, nuestra actitud cambia y los seres queridos a nuestro alrededor se afectan. Por eso en la segunda parte de este versículo que hemos leído, Hebreos 12:15, dice, y por ella muchos sean contaminados. Muchas personas pueden ser víctimas de nuestra falta de perdón.
Otra de las consecuencias es que experimentamos una esclavitud interna, aunque no hayan esclavos ya en este tiempo, aunque algunos trabajos pareciera que sí son esclavizantes. Vemos cómo en nuestro interior también nos vemos esclavizados. Mateo 18:32, entonces llamándole a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esta es una historia en donde el Señor, es una parábola en donde el Señor dice: hubo un rey que le perdonó todo a esta persona y esta persona no le perdonó al otro una porción que le debía, y lo hizo y lo humilló. Entonces él dijo: bueno, tu corazón no está bien. Y esto nos hace esclavos, porque nuestro corazón no está bien, y aunque nosotros recibamos bendición, no somos capaces de dar bendición. Le da espacio, por supuesto, a la obra satánica en nuestra vida. Satanás empieza a ocupar esta debilidad que tenemos de la falta de perdón. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 10 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Está claro lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. Obstaculiza también la respuesta a nuestras oraciones. Marcos capítulo 11 versículos 25 y 26. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Ven cómo está de claro esto? Los tropiezos en el camino de amar a Dios y al prójimo nos pueden desviar del camino. ¿Cuáles eran las características positivas de Filemón? Bueno, su nombre traducido es afectuoso, y era un hombre productivo, era un hombre que era próspero, era servidor de Dios, amaba a Dios y a su prójimo, tenía convicciones doctrinales firmes, había sido instruido por Pablo, y era un restaurador de corazones. Los tropiezos en el camino del amor y en el servicio que este hombre encontró era el trasfondo que tenemos ya de la historia con respecto a Onésimo. Su nombre, el nombre de Onésimo, significa útil o provechoso, y su condición de esclavo e infiel le ponían tropiezos, por supuesto, a Filemón. Este hombre tenía algunas características. Onésimo, antes de convertirse al cristianismo, era desleal, tenía desprecio y rechazo y rebelión en su corazón. La conversión de Onésimo, entonces, en la cárcel, hace algunas cosas: una rebelión y una frustración, o más bien una rebelión contra sí mismo. Aceptando a Cristo, estaba rebelándose contra sí mismo y decir: yo no quiero esto, no quiero ser como soy, quiero poder tener una transformación divina. Y es por eso que el Señor le da en su providencia la oportunidad de estar junto a Pablo. ¿Qué más quería? Imagínense, el mismo que había evangelizado a su amo, ahora lo estaba evangelizando a él. Lo habían evangelizado allá en Colosas y se lo encontró en Roma, en otro lugar totalmente pues tirado, lejos el uno del otro. Es aquí donde quiero conducirlos a que veamos lo que el Señor hace. Y con respecto a lo de la esclavitud que dijimos al principio, realmente estaba Pablo, a través del amor de Cristo, soltando las cadenas que unían a la esclavitud a este hombre. Y eso es lo que el Señor quiere expresarnos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:13: en Cristo no hay judíos ni griegos, ni esclavos ni libres, varones o mujeres. Es algo diferente. Los cristianos, dice esa palabra, somos un cuerpo, judíos o gentiles, siervos o libres. Gálatas capítulo 3 versículo 28 menciona lo mismo. O en Cristo no hay griegos ni judíos, circuncisión ni incircuncisión, bárbaros ni escitas, esclavos ni libres. Colosenses 3:11. En estas tres porciones, 1 Corintios 12:13, Gálatas 3:28 y Colosenses 3:11, nos damos cuenta de que el apóstol ya hablaba de la libertad a los esclavos. Fue como esclavo como escapó de Onésimo, y como esclavo como volvió. Ya no era, o más bien era como Onésimo escapó de Filemón.
Y nos damos cuenta cómo la palabra nos ordena, nos lleva, nos conduce al amor de Cristo, y en el amor de Cristo, cuando lo tengamos aquí en nuestros corazones, vamos a abolir la esclavitud. No vamos a tratar mal a una persona, no lo vamos a tratar como que fuera un objeto, una herramienta que vive, sino que es algo diferente. Por eso el Señor, aunque explícitamente Pablo no lo dice en esta epístola a Filemón, que está en contra de la esclavitud, pregona el amor de Cristo. Y la palabra de Dios dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, dijo el Señor Jesucristo. Le agregó esa parte a ese mandamiento que venía de Deuteronomio capítulo 6. Y el Señor le agrega esto, y cuando nosotros agregamos esto, se rompen las cadenas de la esclavitud, se rompen las cadenas de la opresión, se rompen las cadenas de la falta de respeto a otras personas. Deberíamos, como buenos cristianos, tener buenas relaciones con otros seres humanos y no oprimirlos. Y es aquí donde nosotros debemos de hacer, ya no hablando únicamente de la esclavitud, sino en este mismo marco del amor de Cristo, no solo hablar de la esclavitud, sino hablar también de la falta de perdón hacia aquella persona que me faltó al respeto, hacia aquel que no me quiere, hacia aquel que ha hablado mal de mí, hacia aquel que me ha hecho tropezar, hacia aquel que en verdad me ha destrozado la vida. Es por nuestro corazón, nos hace bien a nosotros. Abramos nuestro corazón al reconcilio. No quiere decir que usted va a ser el mejor amigo o la mejor amiga de esa persona que le hizo pedazos la vida. Probablemente no sea así. No es eso lo que Dios dice. Es que nosotros tenemos que tenerle el amor sincero de Cristo y perdonar. Si la persona no nos quiere perdonar a nosotros, pues nosotros hicimos nuestro trabajo, porque nuestro corazón tiene que estar sano. Y eso es el mensaje central de esto. Te hace bien, Filemón, perdonar a Onésimo. Le hace bien a Onésimo arreglar su relación con Filemón. Lo mismo es a nosotros. Cualquiera que sea nuestra relación con alguna persona difícil, complicada, es nuestra responsabilidad como cristianos ejercer dentro de nosotros el reconcilio, vivir en el amor de Cristo y poner en práctica los consejos que el Señor nos da. Si usted dice, bueno, esto es dificilísimo, en verdad tengo que tener a Cristo en mi corazón, pues acepte a Cristo como Señor y Salvador, y entonces empezará a vivir el amor de Cristo para podérselo regalar a otros. ¿Cómo se hace esto? Con una sencilla oración, que yo puedo acompañarle: el perdón de los pecados, la vida eterna, la unción del Espíritu. Todo eso únicamente Dios puede hacerlo. Pero nosotros podemos acompañarle y guiarlo en esta oración. Así que ahí donde usted está, diga conmigo: Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que tengo un corazón que ha sido golpeado y hay mucho resentimiento o pecado en mi vida. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que ahora me das. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu more dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.